Padre. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar un poco de tu palabra, Señor, pidiéndote porque se haga tu voluntad, Señor, y nunca la nuestra, Padre. Muchas gracias, Señor, porque permites que todo salga en tiempo y forma, Señor. Te pedimos porque tomes el control de lo que se ha de comentar. Si hemos deseado que no va conforme a lo que tú tienes destinado el día de hoy, pues permítenos que nuestros labios no se abran y que solamente se exprese lo que quieres tú, Señor, enseñarnos, lo que tú tienes planeado para el día de hoy. Te damos muchas gracias, Señor, y dejo esta reunión y aquellos hermanos que se han de conectar. Permítele, Señor, que puedan también juntamente estar escudriñando, ya sea desde sus hogares, Señor, o en su lectura diaria, pero que todos estemos alimentados, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y esas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, hermano. Ok, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Y precisamente el día de hoy, hermanos, nos toca leer lo que es el libro de Jueces 8, del versículo 1 al 35. Son varios versículos, pero los vamos a ir dividiendo eh, conforme el Señor me fue indicando. Recordando un poco, hace 8 días se compartía, gracias a Dios a mi esposa, el ver cómo Gedeón iba a capturar o iba a pelear contra los de Madián con 120 hombres, perdón, con 300 hombres, y pues vemos cómo escogió el Señor ciertas características que le permitía el examinar a Gedeón, y eran precisamente los que llevaban la mano hacia su boca, fueron los que escogieron, ¿verdad? Tratando de representarlo con la imagen, más o menos algo así era. Pero bueno, hermanos, el día de hoy vamos a leer el versículo 1 y 2 de Jueces 8, versículo 1 y 2, y vámonos por partes. Jueces 8, ay, Jueces 8, versículos 1 y 2. Dice así, trae por título, Gedeón captura a los reyes de Madián. Vamos a enfocarnos solo en los primeros dos versículos. Dice así, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Bueno, hermanos, aquí vamos a leer precisamente la tribu de Efraín les decía a Gedeón que por qué no las habían convocado como tal para la batalla, para esa guerra, y quizá ellos sintiéndose quizá desplazados, no sabemos realmente el sentimiento que ellos tenían, pero algo que era muy cierto es que le estaba haciendo ese reclamo a Gedeón, y les decía, ¿por qué no nos llamaste? ¿Por qué no nos dijiste que ibas a la guerra contra los madianitas? Recordando que los madianitas, vamos a leer más adelante ese dato también, pero era gente que era numerosa, era un pueblo fuerte. Pero aquí lo que les contestaba Gedeón es precisamente, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Eh, pues precisamente buscando un poco de lo que es el rebusco. El rebusco, hermano, era aquellos frutos que se dejaban en el piso para que la gente pobre lo necesitada los pudiera recolectar. De hecho, ese fue un mandato que el Señor les mandó al pueblo de los hebreos, que hicieran perpetuamente, que no se llevaran todo el producto del campo, sino que lo que cayera al piso lo dejaran precisamente para los necesitados. Vamos a Levítico 19, por favor, para poder acomodar un poquito más esto. Levítico 19, versículos 9 y 10.
Dice así, que eso es lo que es el rebusco. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña. Aquí está la palabra que estábamos buscando, rebuscar. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, precisamente lo que le estaba diciendo aquí Gedeón a esta tribu de Efraín, precisamente les decía que no era mejor. Vamos a ponértelo de nuevo. Dice, a los cuales le respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? ¿Quién era Abiezer, hermano? ¿Por qué estaba haciendo esa comparativa? Porque precisamente le estaba diciendo que la tribu de donde él venía, Gedeón, era, si tú recuerdas, hace 8 días, cuando se veía el llamado de Gedeón, veíamos que Gedeón decía, ¿quién soy yo si mi familia es pobre? ¿Quién soy yo para venir pues a libertar al pueblo? Y parte de esa libertad, hermano, pues él se sentía menos porque pues no venía de una familia reconocida. Y aquí le hace precisamente la comparativa, dice, a los cuales le respondió Gedeón, ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? Es decir, hay una comparativa. Dice, no es el rebusco, los frutos caídos, etcétera, de Efraín, mejor que la vendimia de Abiezer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues precisamente lo que sucede, hermano, es que estaba haciendo esa comparativa, es decir, dice, no es el rebusco de Efraín, es decir, lo que está en el piso, lo que está tirado, ¿vale? Lo que no es malo, porque el Señor permitía que se quedara ahí para la gente necesitada, pero bien es cierto es que ya se había recogido lo mejor, lo que estaba arriba, lo que no había sido tocado por el suelo. Dice, no es mejor lo que fue tocado por el suelo de Efraín que la vendimia de Abiezer, que lo que pudiera vender Abiezer. ¿Quién es Abiezer? Pues precisamente es uno de los descendientes de Gedeón. Mira, vamos aquí a Jueces 6:11 para que tú recuerdes un poco. De hecho, este también fue un juez. Hace un tiempo veíamos un poco de los jueces que había en Israel, y él fue un juez también, Abiezer, ¿vale? Dice Jueces 6:11, dice así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita. Aquí está de dónde viene Abiezer, ¿vale? Es decir, de dónde viene Gedeón, de estos, de los abiezeritas de esta tribu. Dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, aquí podemos ver en los versículos 1 y 2 cómo Efraín le dice, ¿por qué no me invitaste a la guerra? ¿Por qué no fuimos convocados? Como tomándolo como un desprecio, como si no hubieran sido considerados para. Y lo que le dice aquí Gedeón es, yo no tengo comparativa con ustedes. El rebusco de ustedes, lo que quedó en el suelo, lo quizá menoscabado de ellos que pudieran tener, era mejor que lo que yo he vendido o mi generación o mi linaje haya vendido. Entonces ellos ya quedaron de cierta forma más tranquilos porque se dieron cuenta que no es que la hayan hecho a un lado, sino que realmente el Señor tenía destinado un plan con pocas personas. 300 personas, y ahorita vamos a ver contra cuántos pelearon, hermano. ¿Cuántos madianitas pelearon? Muy bien, pues bueno, vámonos al versículo del 3 al 9, hermano, por favor, de lo que estábamos leyendo de el libro de Jueces 8, versículos del 6 perdón, del tres al 9, ¿vale? Dice así, una vez que ya entendimos el contexto de arriba, dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra, hablando de lo mismo hace rato, ¿vale? Dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna.
reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él le habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Precisamente, hermano, fíjate, cuando ya iban persiguiendo a estos dos reyes de los madianitas, que eran Seba y Salmuna, llegaron al territorio de Sucot. Tenían que pasar por ahí porque sabían que por ahí estaban escondidos estos hombres, ¿verdad? Estos reyes de Madián. Y estos 300 hombres ya estaban cansados. Estos 300 hombres ya estaban agotados porque estaban persiguiendo y ya habían matado a gente, pero también estaban persiguiendo a estos reyes. Y los de Sucot, viéndose intimidados, les hicieron una pregunta y les dijeron, fíjate, dice, y los príncipes de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y exactamente también los de Peniel, hermano, dijeron exactamente las mismas palabras que los de Sucot. Tenían miedo. Tenían miedo porque sabían que estos reyes tenían mucha gente y que si el pueblo hebreo fracasaba en esa lucha, sabían que los de Sucot y los de Peniel iban a sufrir las consecuencias por causa de haber apoyado a los hebreos. Pero tuvieron miedo, no confiaron tampoco en lo que el Señor había hecho con ellos. Así es que, qué importante es, hermano, que nosotros sepamos que realmente el apoyar, y yo siempre lo he dicho, el apoyar, hermano, aquel que está haciendo la obra de evangelismo, es una labor que Dios toma en cuenta mucho. Me acordaba mucho, hermano, cuando estaba haciendo estos versículos ahorita para el tema, estos del 3 al 9 acerca de cómo ellos no quisieron ayudar ni con un vaso con agua. Y cuántas veces no, quizá han pasado a tocar a tu puerta y han pedido a lo mejor alguna ayuda. Y a veces ni siquiera un vaso con agua ofrecemos, a veces cerramos nuestra mano, a veces nos hemos hecho de mezquino corazón, eh, teniendo la posibilidad de ayudar, no lo hacemos. Dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, qué importante es, hermano, que tengamos y nos ejercitemos en el músculo de la piedad. Ejercitar la piedad, hermano, porque tú no sabes el día de mañana todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, hermano. Y me acordaba mucho, hermano, porque en una ocasión, a mí me gustan mucho las galletas, y me acuerdo que en una ocasión, después de predicar ahí en el metro, gracias a Dios, eh, ya cuando me bajé ahí en Valderas, me alcanzó una muchacha y me dijo, oiga, usted fue el que estuvo predicando ahorita, y ya le comenté que sí. Y me regaló unas galletas y un jugo, y me dijo, porque sé que el camino es largo. Y yo sabía que esto venía de parte del Señor. Y qué importante es, hermano, que tú sepas que cuando tú ves a alguien, sobre todo a alguien que está en la obra, iglesias que a veces se necesita mucho apoyo, hermano, en cuestiones de evangelismo, en cuestiones de folletos, en cuestión de algo, hermano, que tú tengas la misericordia de ayudar. Créeme que el Señor lo va a tomar en cuenta mucho y no lo hagamos de una manera interesada, porque dice que Dios da al dador alegre. Y aquí Sucot y Peniel les estaban pidiendo agua y un poco de comida porque venían de perseguir a los madianitas. Y ellos, temiendo a este pueblo fuerte, dijeron, ¿están en tu mano? ¿Ya los tienes? ¿Ya los agarraste para que yo les dé de comer a tu gente? Tenían miedo, tenían duda, iban a recibir el castigo más adelante que vamos a ver. Y esto me recordaba, hermano, estos panes de la proposición, hermano, que eran consagrados para el sacerdote. Solamente el sacerdote podía comer de estos panes y estaban en el tabernáculo. Pero hubo una ocasión que David huía de Saúl
y que tenían hambre y no tenían nada más que los puros panes de la proposición. Y quiero que me acompañes para que veas qué fue lo que hicieron los sacerdotes en Primera de Samuel 21 del 1 al 6. Primera de Samuel 21 del 1 al 6. Fíjate, dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan consagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aquí vemos, hermano, cómo se usó de estos panes. Y a veces nos pasa, hermano, ¿sabes? Me hacía recordar también cuando leía estos versículos, porque a veces nos vamos mucho a la religiosidad, ¿sabes? Y nos olvidamos de la piedad y de la misericordia. Cuando está la parábola del buen samaritano, que ven a un hombre herido que fue asaltado, dice que pasa un sacerdote y lo ve, y a más de que se pudiera contaminar, a más de que iba ya tarde al servicio, no tuvo misericordia y se siguió. Después vino un levita, hizo exactamente lo mismo, hasta que llegó un samaritano, alguien que tiene ídolos en los montes, hace cosas que quizá no son agradables a Dios, pero usó ese músculo de la piedad, de la misericordia, y le ayudó. Pero los otros que tenían el conocimiento cerraron su mano. Y aún no solamente este samaritano, no solo le ayudó, sino que también dejó pagado por anticipado por si algo se requería. Muchas veces nos dan una lección, hermano, la gente incrédula, porque a veces ayudan más a la gente de afuera que los otros que tenemos el conocimiento de Dios. Por eso qué importante es, hermano, que sepamos que estos hombres de Sucot iban a sufrir calamidad y se les dijo Gedeón, les dijo, cuando yo venga con estos dos reyes de los madianitas, con espinos y cardos voy a darles en la espalda, los voy a castigar porque no me negaron el pan y me negaron el agua a mis 300 hombres. Y aquí está ahí un ejemplo, hermano. Aquí el sacerdote, hermano, les dijo, no tengo pan común, solo tengo el pan consagrado, el pan que es para el sacerdocio, el pan que es para el tabernáculo. Pero eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios quiere que veas por tu prójimo, que ayudes a tu prójimo. ¿De qué sirve estar levantando las manos cada 8 días, estar y acudiendo a la iglesia si saliendo de la iglesia somos duros, no hay misericordia, cambiamos totalmente? No sirve de nada, solo es religiosidad, hermano. Tenía un vecino que iba cada 8 días a la iglesia tradicional, pero después de ello, hermano, nos ponchaba los balones y nos los aventaba a la casa. Pero tú lo veías con su kilo de frijoles llevándolo a la iglesia tradicional, pero nos ponchaba las pelotas. Era gente que tenía un carácter horrible. ¿Realmente eso es lo que Dios pedía? ¿Eso es lo que Dios quiere? Dios quiere que vivamos la palabra. Jesucristo era lo que hacía, aterrizaba el mensaje y después lo explicaba. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y aquí el sacerdote les dio el pan consagrado.
pero era preferible llenar el vientre de estas personas que estaban cansados porque estaban huyendo de Saúl. Era preferible que los de Sucot hubieran alimentado a estos 300 hombres y no que les ganara el miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, qué importante, hermano, es que veamos que ayudemos, hermano, que sumemos, que si tú ves el día de mañana a alguien que está compartiendo el evangelio, hermano, ahí escucha y empieza a orar por él, porque tú no sabes qué loco pudiera llegar y lo quisiera golpear, le quisiera ofender, o intercesión. Hay que estar orando por el que está compartiendo, haciendo las obras de evangelismo. Entonces aquí estos hombres de Sucot no tuvieron realmente misericordia, el miedo les ganó, fueron cobardes. Vamos a seguir leyendo del versículo 10 al 17, por favor, hermano, de ahí de donde estábamos, de Jueces, libro de Jueces, capítulo 8, del 10 al 17. Dice así, ¿vale? Igual iba a derribar la torre de Peniel, ¿vale? No solamente iba a hacer eso, sino que a Peniel también les iba a derribar su torre. Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, 120, perdón, 120, ya, dos veces que lo digo, 300 hombres de Gedeón, ¿contra cuántos? Como de 15,000, imagínate de a cuánto les tocaba por cabeza. Si son 300 hombres y son más o menos como 15,000, dice como de 15,000. ¿Cuántos? Fíjate. Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada, es decir, que esos 15,000 estaban vivos, pero anteriormente ya habían caído 120,000 hombres. O sea, era un pueblo, los madianitas era un pueblo numeroso. Por eso quizá los de Sucot y los de Peniel tuvieron miedo. Dijeron, ¿dónde está Seba y Salmuna? ¿Ya los agarraste para que yo te pueda dar del pan? Porque si no, ¿qué pasa si pierdes? Ellos van a ir contra nuestras ciudades y vamos a sufrir las consecuencias. Se acobardaron, quizá por lo numeroso que eran. Vamos a seguir leyendo el versículo 11. Dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jocbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheriste. La palabra saheriste, hermano, es hablar desmedidamente, con enojo, con desprecio, ¿vale? Así le hablaron a Gedeón, estos hombres de Sucot, con desprecio, cuando le decían, ¿acaso ya tienes a Seba y a Salmún en tu mano para que te demos pan? Pero lo dijeron con una forma de desprecio, de lastimarlo. Dice, los cuales me saheriste diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Hasta el 17 dice, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de su ciudad. Se los cumplió, los prendió, hizo llamar a uno de Sucot para que les dijera quiénes eran los príncipes, porque los príncipes fueron los que hablaron, hay este término que está aquí, saeristeis, de una forma denigrante le hablaron a Gedeón, porque sabían que eran
un pueblo numeroso contra 300 hombres, seguramente dijeron, esto va a terminar muy mal. Y si yo les ayudo, nosotros también terminaremos mal. Y lo hicieron de una manera tan despectiva, hermano, tan, tan cruel con Gedeón, que por eso Gedeón les dijo, cuando te traiga a estos dos reyes de Madián, yo los voy a castigar a ustedes, sus carnes, imagínate, con espinos, y cardos, les empezaron a pegar en las carnes y a los demás los mataron y derribaron la torre de Peniel. ¿Por causa de qué? De no haber tenido misericordia, por causa de haberse acobardado y sobre todo, hermano, por hablar. eh, hay un término que lo vamos a leer ahorita, que precisamente nuestra hermana Shama lo comentaba y me hacía traer a la memoria esto cuando Labán le quiere hablar descomedidamente, según recuerdo a este Jacob. Vamos a leerlo en Génesis 31:29. ¿Y cuántas veces tú y yo, no, hermano, nos parecemos a esto, a los de Sucot? Que hemos hablado descomedidamente, que hemos hecho menos incluso a alguien porque tú no tiene las fuerzas, por lo que tú quieras, hermano. Y no sabes el poder que el Señor va a hacer porque no es con nuestras fuerzas, sino que es con su Santo Espíritu. Fíjate lo que le decía aquí Labán a Jacob en ese sueño que Dios le dio a este Labán. Dice, poder hay en mi mano para hacerlos mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Fue exactamente lo que hicieron los de Sucot y los de Peniel. Le hablaron descomedidamente. Zaheriste, me humillaste, me hiciste menos, porque tenía 300 hombres cansados que perseguían a ese ejército de más de 15,000 hombres. Y me hiciste menos, pero el Señor les entregó y ahora ellos tenían que pagar las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? No solamente de cómo les había hablado, de no haber tenido misericordia por esos hombres cansados. Por eso, si el día de mañana tú ves algún misionero en la calle predicando la palabra, cómprale un agua si está en tu poder, hermano. Si está en tu mano, cómprale un agua, débale algo para que la obra siga haciéndose, porque seguramente muchos son misioneros y pues hay quien duerme no sé, en llanos. Alguna vez nuestro pastor Gustavo nos decía, ¿no? Que él también pues dormía cuando fue misionero en las calles, en las centrales de autobuses, etcétera, etcétera, hermano, y el que uno pueda saciar incluso solo la sed. Él nos hablaba en su debido tiempo cuando él tenía una sed insaciable, cuando andaba predicando la palabra, y cómo el Señor le proveyó que le dieran un aventón, una pipa de agua, y ahí fue tomando agua. Así es el Señor, así el Señor se mueve. Por eso es que te digo, si en tu mano está, hermano, llevar esos panes de la proposición a aquellos que están llevando la palabra, hazlo, apoya y no seamos como los de Sucoto, como los de Peniel, que hablamos descomedidamente, juzgamos la apariencia, juzgamos muchas cosas, pero tú no sabes el impacto que el Señor puede ocasionar en las palabras de un hombre que es poderoso en palabra, como Moisés quizá, pero que a lo mejor su idioma no es el correcto. Él tenía el idioma arameo y los israelitas hablaban el hebreo, por eso es que se le puso un traductor, no es que haya sido tartamudo Moisés. Dice en el Nuevo Testamento que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Un tartamudo no es poderoso en palabra, simplemente le tuvo que poner un traductor porque el idioma cambiaba y para poderse comunicar, pues tenía que haber alguien que pudiera traducir lo que Moisés quería dar a entender. Y por eso le pusieron a Aarón. Y así pasa con nosotros, hermano. Nosotros podemos ser ese brazo el día de mañana, ese misionero que está predicando la palabra. Llévale un agua, llévale algo. Aquel que te está pidiendo en la calle,
que tiene alguna discapacidad, son a los que yo trato de ayudar más, hermano, porque pues a veces lo ocupan para el vicio, las personas lo ocupan para drogarse o alcoholizarse. Ahí prefiero mejor darles alimento. Pero, por ejemplo, cuando hay una persona que está en silla de ruedas, que no tiene alguna parte de su cuerpo, a ellos creo que sí vale la pena, hermano, el que se les esté apoyando, porque pues si es difícil teniendo todo nuestro cuerpo entero y a veces es complicado salir adelante. Imagínate una persona que tiene alguna discapacidad, pues aún creo que es más difícil. Por eso, qué importante es, hermano, que no veamos el pan de la proposición como algo religioso. Este sacerdote era lo que tenía a la mano y sació el hambre que tenía David y su gente. Eso sí, les dijo, se han guardado porque si no van a traer juicio. Van a traer juicio. Se han guardado de mujeres. El camino seguramente ya los hizo que se contaminaran, pero les digo, ya estos hombres se han guardado de mujeres. Están santificados. Y les dio ese pan. Hay que darles ese pan, hermano, a más de la religiosidad. eh, ayudar, ejercitarnos en la piedad. Muy bien, vamos a seguir, hermano, del 18 al 21. Vámonos a jueces 8. Jueces 8 del... Ya vamos a casi a terminar, hermano. Es que si lo leemos de corrido, hermano, la verdad es que a veces se torna pesado el volver a regresar a releer. Por eso es que creo que de esa manera como que se capta más la atención y lo entendemos mejor. Versículos del 18 al 21. Dice así. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Aquí también hay otra enseñanza, hermano, bien poderosa. Estos hombres habían matado a sus hermanos y el primogénito de Gedeón les estaba diciendo, mátalos. Pero era un hombre, era muchacho, era un joven, quizá tenía miedo hasta de agarrar la espada. Y muchas veces yo sé que el Señor tiene procesos en cada uno de nosotros y que cuando recién le conocemos, hermano, queremos ir y está bien que tengamos ese deseo. Alguna vez también pasó en mi vida, cuando recién conocí a Cristo, empezamos a hacer muchas cosas, eh, pero a veces es importante que tú no puedes ir a ofrecer un producto si tú no lo conoces, si no sabes de qué está hecho, porque la persona que te va a comprar el producto te va a preguntar qué características tiene. Y si tú no conoces el producto, pues realmente no vas a vender nada. Con el Señor no es vender nada, hermano, porque no es de promoción. El Señor es de atracción. El Señor tiene que atraerte, no tiene que promocionarte o promoverse. Él te atrae, Él te llama, Él te enamora. Pero si tú no le conoces, hermano, pues entonces nos podríamos meter en un grave problema. Aquí este hombre, este joven, no quiso matar a estos dos reyes porque era muchacho. Y quizá muchos de nosotros, como yo te decía, queremos hacer muchas cosas y está bien que no se quite ese anhelo de tu corazón. Está bien, yo sé que muchos a veces dicen, no, yo quiero ser un pastor, yo quiero salir a predicar, yo quiero salir a dar ropa, repartir comida en los hospitales, quiero dar el mensaje de salvación. Qué bueno, hermano, que lo tengamos, pero a veces somos muchachos todavía en el Evangelio. No hablo de edad, porque no tiene nada que ver la edad aquí. La edad solo es un número, hermano. Bien decía
uno de los amigos de Job, Eliud, dice que dejó hablar a sus amigos porque eran mayores que él. Y él termina diciendo, yo no hablé porque quería que la experiencia hablara, pero hoy me doy cuenta que la experiencia la da el Espíritu de Dios. Tú puedes ser muy joven, como Timoteo, pero ser un hombre respaldado por la obra de Dios. Tú puedes ser alguien muy viejo y no puedes tener quizá la presencia de Dios porque no le has conocido, porque no has intimado con Él. Entonces, no tiene nada que ver cuántos años de cristiano tienes. Lo que sí tiene que ver, hermano, es cuánto tú le has buscado. Porque en la medida que tú estés buscando llenar tu copa, es en la medida en que el Señor se va a derramar en ti. No por edad, sino por búsqueda. Aquí este joven no quiso matarlos porque era un muchacho, era joven. Quizá a lo mejor ahorita tú tienes muchos deseos y no pueden ser aterrizados porque aún estás conociendo, estás en ese proceso de esa búsqueda de Dios y que el día de mañana, cuando Dios te capacite por completo, vas a salir a hacerlo, vas a salir a compartir, a evangelizar, pero todo es un proceso, todo es con orden. Y precisamente en Primera de Timoteo 3 versículo 6. Tienes que conocerlo. Había un joven que me decía, hermano, yo sé tocar los instrumentos musicales. Si quieres, dame la guitarra y yo toco. Pero el hermano no andaba bien. De hecho, ni siquiera se congrega con nosotros. De repente va y puede ser muy bueno tocando el instrumento, pero no ha conocido esa intimidad con Jesucristo y no podemos entregarle un instrumento a alguien que ni siquiera va a la iglesia o de repente va, que no está bien en su vida, aunque tenga el talento y lo sepa hacer, aunque sepa los acordes, me decía, pásame los acordes y yo lo toco. No es cuestión de eso, no es eso. Es que a veces somos neófitos, apenas estamos conociendo a Jesucristo. Y dice Dios que si somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos va a poner. Entonces, en eso poco, en esos cargos que Dios nos ha puesto, como cuáles, hermano, y no digo poco por cuestión de que valga menos, ¿eh? Me refiero a cuestión de importancia, en el sentido de que alguien que lleva la palabra de Dios es alguien que tiene que estar buscando, es alguien que tiene que estar santificándose, porque es algo que va a transmitir al pueblo. No así a lo mejor alguien que va a cargar las sillas o las lonas, que también fue mi ministerio y sigue siendo hasta hoy en día y que amo con todo el corazón. Pero no es lo mismo búsqueda o santidad que uno que comparte, que uno que se está guardando, que uno que está diciendo, Señor, respalda tu palabra. No es lo mismo ser un Moisés a ser uno de Coré. No es lo mismo. Tenía que haber muchísima más santidad en aquel que está al frente. Eso debería de ser. Y fíjate lo que dice aquí en 1 Timoteo 3:6 acerca de los requisitos de los obispos o pastores, ¿verdad? Que es lo mismo. Dice, no un neófito es alguien nuevo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y a veces, hermano, te puedo decir que muchos de los que están en el Consejo de Ancianos ha sido por la fidelidad que el Señor les ha permitido tener durante varios años en el servicio a Dios desinteresadamente, que han estado ahí sirviendo a Dios y no es que son los que más saben. A veces, híjole, hermano, hay quizá gente que conozca más, hermanos que conozcan más, pero no están dispuestos a servir quizá en los hospitales, no están dispuestos quizá a ayunar, no están dispuestos quizá a orar. ¿Me explico? Aquí no es cuestión de cuántos años tienes o cuánto tú sabes, sino es cuánto tú te dispones. ¿Cuánto estás dispuesto a menguar tu carne para que Cristo crezca? Es ahí. Este joven se le dijo, mata a a estos reyes de Madián. Y no quiso porque era muchacho. Lo tuvo que hacer Gedeón. Así es con nosotros, no uno nuevo. Por eso tú estás comenzando en el Evangelio, hermano. No te desanimes. Yo sé que hay veces muchas cosas que queremos hacer, pero todo lleva su tiempo. Sé fiel en lo poco, que en lo mucho el Señor te va a poner. Aquí no hay trabas. Si algo tenemos en la iglesia del parque es que las vacantes están abiertas para los ministerios.
están abiertas, hermano, pero el Señor va a empezar a probarte con cosas sencillas, con cosas básicas, que si tú no eres fiel o responsable con eso, pues entonces muchísimo menos con algo más de más importancia, como alguna clase para algún grupo. Y alguien que te lo dice, alguien que es docente, que no puede dejar a un grupo tirado, nomás porque sí, porque no hay quien cubra, porque no hay- están sueltos los jóvenes y no hay quien ponga un freno. No podemos hacerlo. Por eso es importante, hermano, que sepamos que quizá estamos siendo neófitos y no por edad, sino por intimidad con el Señor. Segunda de Timoteo 1:7, por favor. Segunda de Timoteo 1:7. Ahí está al revés. Segunda de Timoteo 1:7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, dice el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hay quien todavía se llega a avergonzar, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, que sepamos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Créeme que sí, los nervios son, yo te lo puedo decir que hasta hoy en día los nervios cuando vas a predicar en las calles el evangelio están y qué bueno que están. Es algún consejo que alguna vez recibí de Gustavo, que me dijo, si se te quitan los nervios cuando vas a predicar, ten cuidado, porque puede ser que te estés envaneciendo. Si tienes nervios, eso quiere decir que hay un cuidado, hay algo que todavía temes equivocarte o decir algo mal, dice, y está bien que tengas nervios. Sí, hermano, todavía seguimos teniendo nervios cuando vamos a predicar, ya sea en la iglesia o fuera de, pero no tenemos un espíritu de cobardía porque hemos buscado anteriormente el respaldo de Dios. Que si tú estás en pecado, hermano, pues sí, seguramente algo va a salir mal y también ha pasado en los ministerios. Quien ha estado mal sirviendo y sale todo mal, hermano, todo mal en la danza, salió mal todo. Hace muchos años atrás, te estoy hablando de más de 10 años atrás, y que la hermana con toda la sinceridad del mundo se acercó y les dijo, hermanas, esto salió mal porque yo estoy mal en mi vida, estoy sirviendo de una manera en pecado. Por eso yo aún te invito, hermano, que si en tu vida hay pecado, abstente de servir. Abstente porque el sacerdote le decía a David, solamente no tengo pan común, solamente tengo el pan consagrado, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si ellos, estando inmundos, comen de algo sagrado? Se mueren. Así de fácil se mueren al momento. Por eso muchos, dice en el Nuevo Testamento, muchos han tomado la cena del Señor indignamente. Por eso muchos ya murieron, por eso muchos están enfermos, porque no ha habido esa conciencia ni ese valor de decir, ¿sabes qué, Señor? El día de hoy el Espíritu Santo me dice, estás mal, Israel. Estás mal, abstente de servir. El día de hoy no vas a servir porque necesito que tengas una intimidad conmigo primero. Y es algo que yo les he dicho a los ministerios de la iglesia. Procuren, procuren al menos una vez al mes guardarse de servir en su ministerio, porque Dios quiere, a más de un servicio, quiere una intimidad contigo. Quiere una intimidad. Estos hombres este samaritano tuvo misericordia, pero el sacerdote y el levita estaban tan afanados en ir a servir que se olvidaron de la misericordia. Qué importante es, hermano, que tengamos esa intimidad con el Señor, porque si no, hermano, ¿de qué sirve estar sirviendo? Si estamos haciendo lo contrario al Señor, pues sí, a lo mejor podemos engañar a los hermanos, pero a Dios no lo vas a engañar y la consecuencia no va a ser a los hermanos, la consecuencia va a ser a tu persona, porque no hay un reconsiderar de decir, Señor, hoy no me siento bien para tocar, Señor, hoy no me siento bien para danzar, Señor, hoy no me siento bien para presidir y por eso yo, cuando les toca de repente a los hermanos y veo que tienen alguna situación difícil, les digo, hermano, ¿cómo te sientes para presidir? ¿Cómo te sientes? Porque tampoco te voy a obligar. Y es válido que me digas, hermano,
¿Sabe qué? Mejor ahorita me prefiero abstener y se lo dije a un joven que está ya en la lista de los que van a presidir porque ha dado un buen testimonio estos años y que le he dicho, ¿cómo te sientes? Y me ha dicho, hermano, espéreme tantito. Tengo que arreglar algunas situaciones, algunas cosas en mi vida y yo le digo, está bien, hermano, está bien, avíseme cuando ya esté disponible. Pero no nos negamos, no nos negamos, pero sí tiene que haber esa conciencia de decir, no, Señor, creo que no quiero traer yo juicio a mi vida, creo que todavía me falta cambiar mucho y por eso yo le decía que no sea un neófito, que no sea uno nuevo. Por eso este hombre le dijo, mátalos. Y él dijo, no, no puedo, o sea, no tenía aún la experiencia, no tenía aún el valor quizá, porque era un neófito. Dice, nos escribió Sham un mensaje en Salmo 119, 5 y 6. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. Exactamente. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, ahí está la respuesta. Dice, para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. No sería yo avergonzado y eso es lo que sucede cuando estamos en pecado sirviendo. Por eso con toda la confianza del mundo, hermano. Mira, yo no te voy yo prefiero que seas honesto, porque a veces el decir, no, pues mejor sirvo así, Dios, porque ¿cómo voy a decirle al hermano que, pues que estoy en pecado, que no me siento bien? ¿Qué tal si me quita para siempre? Yo no quito, hermano. El Señor es el que quita cuando tú no eres sincera con Él o sincero. Cuando tú le dices, Señor, no me siento bien porque tú sabes lo que he hecho. ¿Me avergüenza mi pecado? Sí, sí me avergüenza. Pero Dios, hoy quisiera guardarme, quiero intimar contigo, Señor. Quiero que me limpies, Señor. Porque aún hasta sirviendo me voy a sentir yo mal. Porque el Espíritu Santo me va a traer y va a decir, has caminado en el mundo. Has hecho cosas que están mal. Ahora entiendes por qué el sacerdote le decía a David, pero ya se guardaron porque sabía lo que traía consigo, el que ellos no tuvieran conciencia de lo que estaban comiendo. Yo te digo lo mismo. Tiene que haber una conciencia de cómo estás caminando con el Señor. Y si el Espíritu Santo te dice y te hace sentir en tu corazón, abstente, no te lo voy a quitar por siempre porque yo no quito, hermano. Pero sí te voy a decir, guárdate unos cuantos días o unas cuantas semanas. Intima con el Señor, busca ese perdón del Señor y después hablamos, hermano, porque si no va a ser difícil para tu vida si sigues sirviendo en esa condición. Bueno, pues vamos a seguir, hermano. Vamos a terminar, ¿vale? Versículos del 22 al 20. Déjame ver si esta es la última. No, nos faltan dos. Ay, ¿qué horas son? 8:54. Versículos 22 al 23, ¿vale? Vámonos al libro de jueces. Jueces 8. ¿Ya viste cómo se nos pasa bien de volada esto, hermano? Porque así desmenuzándolo es bien padre. Dice 22 y 23, que también es otro tema aquí. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y aquí es otro tema importante también. Cuando tú buscas la gloria personal, cuando tú buscas el reconocimiento a tu persona, que cuando te dicen, oye hermano, ¿qué escritura leyó el día de hoy? ¿Qué predicación dio? ¿Qué palabra dio? Y cuando tú dices, ay, muchas gracias hermano, ya te robaste la gloria que le corresponde a Dios, el brillo que le corresponde a Dios, te lo robaste tú, no le diste tú la gloria a Dios. Por eso yo siempre que algún hermano llega a comentar algo así, que yo soy enemigo mucho de eso, hermano, te lo digo así, si la palabra te llenó y te gustó mucho, dale gloria a Dios, a mí no me digas nada, hermano, porque yo solo doy lo que de gracia he recibido. El reconocimiento siempre es para Dios, uno solo es un siervo inútil que repite lo que Dios pone en mi boca. Es lo único que yo hago, solo soy un instrumento, pero quien recibe la gloria siempre es el Padre, siempre es el Eterno.
Él es el único que merece ese reconocimiento, pero cuando tú no le das ese reconocimiento, ten cuidado, hermano. Ten cuidado porque entonces ya te estás envaneciendo y eso pasa mucho en los pastores. Pastores que ya están, no se juntan con los hermanos porque ya son de otro estatus o de otro nivel. Ya no salen a evangelizar. Y yo soy enemigo y estoy peleado, quizá porque fui enseñado de otra forma, hermano. Eh, yo veía el ejemplo que Gustavo daba y salía a evangelizar, y que el ejemplo es Cristo, desde luego, pero fue para mí fue un buen pastor, Gustavo, y yo veía cómo salían a predicar, cómo en cada cosa que el Señor ponía, cada ministerio, este, algo que se hacía en la iglesia, ahí estaba, ¿no? Y puedo ahora ver en otras iglesias que no, los que van a evangelizar, no es el pastor, son otras personas, son congregantes, está bien que lo hagan, está bien, todos somos llamados a ello, pero el principal hermano que tiene que ser el ejemplo es el líder. El líder tiene que mostrar con el testimonio de cómo se hacen las cosas. Pablo decía, porque os he enseñado que trabajando es como se hacen las cosas. Él se ponía como ejemplo. Pero cuando tú ya te robas la gloria de que le corresponde a Dios, ten mucho cuidado. Salmo 115:1, hermano, para poder terminar. Falta una diapositiva. Salmo 115, versículo 1. Aún hasta cuando te preguntan, ¿cómo está usted? Que llegas al trabajo y que tú digas, bien, gracias. Yo siempre procuro decir, bien, gracias a Dios, porque si no fuera por Dios, ya me hubiera hecho la llaga y no hubiera sanado. Pero el Señor hace la llaga y el Señor la cura también. Por eso es que estoy bien, gracias a Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 115:1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿A quién es la gloria? A Dios. Por eso cuando le preguntaban a Gedeón, a su hijo y a alguien más que no recuerdo ahorita lo leemos de nuevo, sé tú nuestro rey, sé tú. No, él dijo, no, que sea Jehová, que sea él, porque él sabía quién le había dado la victoria. Vamos a terminar del 24 al 35 de Jueces 8, hermano, para empezar con los comentarios. Jueces 8, del 24 al 35. Dice así. Y les dijo Gedeón, era su nieto, ¿vale? El que te decía hace rato era el nieto también. Dice, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Ay, es otro tema que también, híjole. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos, y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baalberit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hermano, empezaron a hacer un efod, y ese efod fue también un ídolo para ellos.
Fue un tropezadero. Cuando Satanás en el libro de Judas dice que estaba peleando el cuerpo de Moisés, precisamente también lo quería para lo mismo, porque sabían que Moisés representó a alguien grande para el pueblo hebreo y también para nosotros, porque trae mucha enseñanza, fue quien se le entregó los mandamientos en el tiempo de Pentecostés. Y qué importante es, hermano, que no pongamos nuestra mirada en una persona. No pongas tu confianza en un instrumento. No pongas tu confianza en un objeto, porque puede ser un tropezadero para tu vida, hermano. Él sabía, hermano, que este Fod, el enemigo sabía que el cuerpo de Moisés, si lo hubiera tenido en algún lugar, todos hubieran ido a idolatrar, a venerar el cuerpo de Moisés. Y por eso es que no se le permitió. No se le permitió a Satanás tener el cuerpo de Moisés, porque ya tenía otros planes, porque el enemigo sabe que algo puede, decíamos el día de ayer en la predicación, decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Y hablamos de que esa fascinación es aquello que distrae tus ojos de Dios y que has quedado fascinado por una pareja. Nos ha sucedido. Jóvenes que estaban metidos en las cosas de Dios y que de repente tienen novia, pero el domingo es el único día que pueden ver a la novia y ya no se congregan porque prefieren ir a ver a la novia que estar con el Señor. Fueron fascinados por otras cosas, fueron distraídos del objetivo de Dios. Así una persona, cuando tú pones los ojos en el pastor, en algún hermano, en algún hombre, hermano, y ves que cae, no solamente cae él, sino que caen también aquellos que pusieron su confianza en ese hombre. Somos hombres, hermano, y también caemos, y también tenemos tentaciones, y muchas veces más que las que un congregante pueda tener, porque sabe Satanás que hiriendo al pastor, las ovejas se dispersan. A veces nuestra tentación es más grande, hermano, somos más tentados porque el enemigo sabe en dónde dar, sabe en dónde tirar, pero tú tienes que poner tu confianza en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Y con esta escritura terminamos, Hebreos 12:2. Ellos se contaminaron por el efod, hermano. El efod era algo bueno, pero lo empezaron a idolatrar. A veces, hermano, estamos más preocupados por qué nos vamos a llevar el domingo para presidir o compartir, que preocuparnos por, Señor, ¿qué quieres dar a la iglesia? Señor, lléname de ti, lléname de tu palabra, pero no, ya tenemos la combinación y está bien que te combine, está bien, eso es bueno, pero antes que ello, hermano, dice Jesús, es necesario limpiar primero lo de adentro del vaso para que lo de afuera esté reluciente. Si estamos limpiando primero lo de afuera y lo de adentro no lo limpiamos, Jesús les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. A la verdad, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia. Buscar primeramente, hermano, esa intimidad con el Señor y poner tus ojos y tu confianza, no en Israel, no en Andrés, no en Caro, no en los ancianos de la iglesia, no en algún hermano de la iglesia, no en el predicador que está saliendo en la tele, sino tus ojos tienen que estar siempre, siempre, siempre en Jesucristo, porque en Él no vas a encontrar una falla. Lo único que vas a encontrar en Jesucristo es amor y vida eterna. Dice el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues hasta aquí, mi hermano, vamos a leer, ya terminamos. Vimos aquí cómo terminó Gedeón, murió y el pueblo se prostituyó.
cayeron de nuevo, se les olvidó. No permitamos, hermano, que eso nos pase a nosotros. Pues bueno, hermanos, hasta aquí va a ser el tema. Si alguien quiere comentar algo, le invito a que active su micrófono o que levante su manita, por favor. Adelante, Nas. Irra, buenas noches. Algo que decías y que en algún momento también lo comenté con mi papá y cuando lo comenté yo me sentí mal porque dije, pues cómo, o sea, yo puedo pues comentar esto, ¿no? No soy nadie. Sin embargo, mi papá me dijo, no, no estás del todo equivocada. Y era justo que cuando hay personas que se acercan a Cristo por primera vez y que están en su primer amor, que yo creo que ese es de los momentos pues más eh, representativos en la vida del cristiano cuando te toca estar en el primer amor. A algunos les toca al principio y a otros es como intermedio, ¿no? O sea, después de mucho tiempo que conociste de Dios y ya te llega la iluminación, pero particularmente en las personas que es en el principio, que les da muy fuerte el amor a Dios, ellos corren con el riesgo de justamente de extraviarse más rápido porque o sea, de inicio como que les fascina todo, el, la iglesia, los hermanos, los milagros, que el Señor empieza a hablar a su vida y como que se da un abrir de ojos muy intenso. Y cuando después de esa intensidad, que es a esa adrenalina, llega un bajón porque empiezan o sea, empieza el Señor a probarnos en la fe o hay alguna recaída en algún pecado que están haciendo, casi siempre esas personas se alejan porque lo vi, o sea, lo presencié en la iglesia y pues dices, pero Señor, iban, o sea, se veían muy dispuestos, o sea, se veían que traían todas las ganas de servir, se veía que tenían toda la intención de hacer las cosas bien, de mejorar su vida, pero pasó algo o vieron algo que no les pareció en la iglesia o un hermano les quedó a deber o pasó algo en su vida y ya, de la nada, o sea, sí, tan fácil fue abandonar esa devoción que tenían, pues, pues de momento, ¿no? Y digo, a mí me pasó al revés, que realmente mi abrir de ojos fue mucho tiempo después de escuchar de la palabra, de acudir a la iglesia, o sea, pasó después de mucho tiempo de un aprendizaje muy personal con el Señor. Y creo que eh, el aprendizaje también de manera así lenta, paulatina, también siento que nos enraiza más fuerte para los momentos de tribulación. Entonces, si hay gente nueva que está escuchando de la palabra, no se desesperen si al principio no saben todo, no han leído todo, eh, se sienten novatos en el Evangelio. Yo creo que es mejor que vayamos con las etapas de la leche espiritual y ya cuando estás en una, o sea, ya tienes como que más experiencia con Dios, como lo dices, no de conocimiento en cuanto a escritura, sino de vivencias con el Señor, pues ya se va dando la enseñanza de manera más sólida, tanto en tu vida, lo que vas viviendo quizá son cosas más fuertes, pero ya estás más cimentado en el Señor, como en lo que escuchas, en lo que recibes en cuanto al Evangelio, en cómo se revela el Señor a tu vida. Entonces, creo que es importante que no nos saltemos esa parte si somos personas que estamos iniciando en el Evangelio, que no nos saltemos el que
los bebés espirituales deben de comer alimento de bebé, o sea, leche espiritual y vivir el proceso de manera, pues, lenta, o sea, paso a paso, no intentar correr porque si no, no, ¿cómo vas a poder correr si no sabes gatear? Entonces, ese era mi comentario, Irra. Sí, muy atinado, Ana. Muchas gracias. Son etapas que el Señor permite y créeme que a veces pensamos que afuera la gente no conoce. A veces nos damos una sorprendida, hermanos, porque a veces conocen hasta más que uno. Por eso es importante que nos llenemos del Señor, que leamos, que estemos preparados y capacitados para que el día de mañana nada, de esos argumentos no se vengan abajo porque nos faltó experiencia o conocimiento. No, hermano. Llenémonos de Él y yo sé que el Señor a su debido tiempo va a traer eso que tanto anhela tu corazón. Vicente, adelante. Hola, buenas noches. Este, hay algo que me llamaba la atención, justamente lo que comentabas. Algo que a mí no me gusta, o siempre lo he dicho, es de alguna forma estar al frente de un ser, en presidir, por decir así. En los demás servicios creo que no tengo problema, pero en algunas cuestiones me cuesta trabajo. Justamente ayer con Gerardo, después que platicó la reunión, pues obviamente también nos quedamos platicando un poco. Y algo que comentábamos o que me llamaba la atención, bueno, te leo la escritura, es en Jeremías 15:19. Bueno, te leo la versión de la Reina Valera y ahorita te leo la otra que me gustó, que es la de Dios habla hoy, que dice, por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo restauraré y delante de mí estarás, y si te secares lo precioso de lo vil, será como mi boca, convirtiéndose a ellos, a ti, y tú no convertirse a ellos. Y en la de Dios habla hoy dice, entonces el Señor me respondió, si regresara a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por el hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y tú no quien debe volverse a ellos. Y justamente eso es algo que le comentaba a Gerardo, que no me gustaba, porque justamente lo que comentabas, algo que no me gusta es la soberbia. De hecho, si algo desprecio es a la gente soberbia o la gente que quiere de alguna forma impresionar. Y es por eso que de alguna forma no es que no me gusten, sino que simplemente procuro no caer en esa situación, no convertirme en aquello que de alguna forma me gusta, ¿no? Eh, pero me llamaba mucho la atención porque hace rato estaba también leyendo acerca del Arca de la Alianza, de cómo el arca el Arca de la Alianza estuvo en la casa de Obed, de Dom, y a pesar de que estuvo por poco tiempo, el Señor de alguna forma pues hizo más cosas, ¿no? O sea, hizo más milagros a diferencia de que estuvo en la casa de, de Abinadab, que estuvo durante 20 años, pero pues no pasó grandes cosas. ¿A qué voy con esto? Algo que me llamaba la atención y que ayer comentábamos, que conversábamos, justamente era eso, que el proceso que tenemos que vivir, al final de cuentas, lo tenemos que vivir nosotros con Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas con Dios y buscar esa intimidad con Dios al final de cuentas. Mucha gente sirve, como bien lo comentabas, para impresionar a otras personas, a los hermanos, de alguna forma creyendo hacer creer que está bien en su vida y al final de cuentas, pues están más alejados de Dios que otra cosa, ¿no? Entonces, eso es algo que me hacía considerar el Señor, que en lugar de cuidar lo que hay a tu alrededor, mejor cuidar lo que hay en tu interior y buscar esa intimidad, porque por más que puedas estar 20 años como el arca en tu casa, pues no te va a servir de nada, a diferencia de que como Edom, ¿no? Como Obed, perdón, Obed Edom, que a él en poco tiempo, pues el Señor le enseñó, pero procuró esa intimidad con el Señor, procuró ese tiempo ese poco tiempo que tenía
que el Señor moraba en su casa mediante el arca de la alianza, pues mediante eso procuraba pues hacer todo lo correcto ante los ojos de Dios, ¿no? Y cuidar esa intimidad. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces no es el tiempo, no es el tiempo que hayas estado tú o toda la trayectoria o que si has estado muchísimos años, al final de cuentas es el tiempo, pero el tiempo de calidad que tú hayas pasado con nuestro Señor. Es ese tiempo de calidad el que tú hayas morado con Él, el que hayas cuidado esa intimidad. Y es algo que me hacía considerar justamente por lo que te comentaba, porque Gerardo me decía algo, me decía, me daba un buen consejo y justamente era eso, que lo que acabas de decir ahorita que dijo el pastor Gustavo, simplemente que a mí me lo dijo Gerardo, ¿no? Que eso es algo bueno, que que tuviera ese cuidado porque tenía miedo de equivocarme y de alguna forma envenenarme y que esa soberbia envaneciera mi corazón, ¿no? Y deje de hacer las cosas como para el Señor. Entonces, procurar más esa intimidad del Señor, olvidarte de lo de afuera, porque vamos, a la iglesia no vas a impresionar gente. Eso es algo que tengo claro y es algo que nunca he buscado. Y como siempre, y como tú bien lo sabes, los amigos que quieren ser mis amigos, pues son mis amigos y los que no, pues no, y simplemente ya. Pero no busco relaciones falsas, sino busco unas relaciones verdaderas, íntimas, y esa es la misma relación que debo de buscar con el Señor. Esa intimidad que al final de cuentas es lo único importante y lo único que de alguna forma te hace sobresalir, pero no para los demás, sino para que tú salgas de tus problemas en tu vida. Eso es algo que me llamaba la atención justamente en esta historia que veía de esta arca y justamente con las escrituras bueno, con la escritura que había leído y también con el comentario que ayer me comentaba Gerardo. Ese era mi comentario, Ra. Gloria a Dios por el comentario. Era como yo te comentaba hace rato para que lo corrobores en Job 32, hablando Eliú, uno de los amigos de Job, le decía en el versículo 6: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. No es de unos años, hermano, es el espíritu que el Señor ponga en ti. Eso es lo importante, hermano. La intimidad que tú tengas delante de Él. ¿Alguien más, hermanos? Hola, hermanos, buenas noches. Dios Hola, les Sai. bendiga. Adelante, Sai. Yo les quería compartir este salmo, que es el Salmo 51, a partir del 10 al 13. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. A Él sea la gloria siempre. ¿Alguien más, hermanos? Pues bueno, hermano, creo que fue una historia que nos dejó mucha enseñanza, hermano. Tengamos misericordia con el prójimo. Pongamos los ojos en Cristo Jesús siempre. Y pues y a pesar de que el día de mañana no pudiéramos estar, permitir que nuestra descendencia siga creyendo en lo que Dios ha destinado y no nos perdamos, porque en cuanto murió Gedeón, el pueblo se volvió a prostituir. Entonces ya más adelante vamos a seguir leyendo si Dios lo permite, qué más pasó, pero pues bueno, creo que estos 300 hombres cansados, aún cansados porque nos fueron suministrados de esto, eh, vencieron gracias a Dios y porque de Él es la victoria. Y confiemos en Él, hermano. Confiemos en que Él va por delante de nosotros y no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Pues vamos a dar gracias, hermano.
Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque con 300 hombres, Señor, tú derrotaste a más de 10,000 personas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aquel que confía en ti, Señor, no será avergonzado. Por eso, Padre, es que te damos gracias, Señor, porque tú lo que nos pides es que nos ejercitemos en la piedad, Señor, en la misericordia, Señor. Y que tú nos vas a ir dando, Señor, ese conocimiento, Padre, en la medida en que nosotros nos entreguemos a ti, va a ser la medida, Señor, en que tú vas a dar esos deseos de nuestro corazón, Señor, aquel que tiene el deseo de evangelizar, el que tiene el deseo, Señor, de compartir en los hospitales, etcétera, Señor. Padre, llénanos, Señor, a todos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder hacer aquello que nos has mandado, esa gran comisión que nos has dejado, Señor, y ir y poder, Señor, dar el mensaje y que seas tú el que alcance esas almas que están perdidas, Señor. Padre, muchas gracias porque la gloria es para ti. No a nosotros, decía el Salmo, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Solamente a tu nombre, Señor. Permítenos el poner nuestros ojos en Cristo Jesús, Padre. Y gracias, Señor, porque de una o de otra forma tú siempre nos revelas tu buena voluntad, Señor. Te damos muchas gracias por este jueves, Padre. Síguenos llenando el día de mañana y el domingo, Señor. Y tú, Señor, glorifícate, Padre, en cada una de las reuniones en la iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que esté ministrando. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.